6 de la tarde en Chile. Atención, cierran las mesas de votación en estas elecciones generales en las que los electores votarán por el próximo presidente, senadores y diputados. Escuchemos a esta hora la transmisión de la cadena pública Televisión Nacional de Chile mientras vemos precisamente esos últimos instantes de la votación. Recordemos que a esta hora está agendada la clausura de las votaciones, si bien quienes aún se encuentren dentro de los puestos de votación pueden seguir ejerciendo su derecho al voto. Están listos nuestros invitados especiales para discutir cómo avanza esta jornada. Precisamente saludamos a Javier Silva Salas, analista político de la Fundación Ciudadano Austral y académico chileno. Bienvenido. Buenas tardes, Nicolás, y un saludo a todos en el continente. Un saludo. También está con nosotros Alejandro Olivares, académico del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, Nicolás, muy buenas tardes para usted y para todos los auditores y televidentes a lo largo de América. Javier, ¿cómo termina esta jornada? Bueno, esta jornada va a terminar, según lo que se ha visto en prensa, con una alta participación, considerando además que estamos en un contexto de voto obligatorio. Anteriormente, hace 4 años atrás, esta elección se dio primero con un tema de alerta sanitaria por COVID, ¿cierto? Y segundo, con un voto voluntario. Por tanto, es por eso que vemos aglomeraciones a esta hora todavía queda gente por votar, ¿cierto? Pero se debe justamente a este cambio en las reglas, ¿cierto? Donde va a haber el voto obligatorio, donde eventualmente habría una mayor participación considerablemente al respecto, al menos hace 4 años atrás, y también terminaría eventualmente, según señalan las encuestas, con un paso a una segunda vuelta en 4 semanas más, ¿cierto? Y ahí es ver quién queda con esos primeros 2 lugares, ¿cierto? Que por un lado podría ser la candidata de la continuidad, Janet Jara, y por otro, ahí está viendo a alguien digamos, de la oposición. Alejandro, Javier pone aquí un ingrediente esencial que es el voto obligatorio. Si los chilenos no se acercaban hoy a las urnas, podían estar expuestos a una multa de $100. ¿Hacía falta reincorporar el voto obligatorio? Pero por supuesto que sí. El voto voluntario estaba distorsionando las elecciones, la toma de decisiones que se estaba llevando a cabo en Chile. El voto obligatorio, aunque tiene varias críticas, son muchas más las ventajas que posee. Y una de las principales ventajas es que disminuye la posibilidad de sesgos en cuanto a la participación. Está muy probado en diversas partes de la academia que el voto voluntario lo que hace es que las personas que tengan más educación y que tienen mayores ingresos participan y votan mucho más que aquellas que tienen menos educación. Por lo tanto, el voto obligatorio nivela esa posibilidad de sesgo. En ese entendido, con ese supuesto detrás, el volver al voto obligatorio va a significar que estamos sincerando las posturas políticas verdaderas de los y las chilenas. Por tanto, era necesario, creo yo que fue un error el haber pasado en algún momento al voto voluntario. La inseguridad ha sido también otro de los grandes protagonistas en esta jornada electoral. Ha sido una de las principales preocupaciones con la que los chilenos se acercaron a votar este domingo. Las autoridades reportan un aumento en delitos como robos, extorsiones y homicidios. Y la percepción de inseguridad en las calles parece cada vez mayor. Veamos el siguiente informe. Si hay delincuencia, si está este fondo que no se trata, ¿no es cierto?, es una llaga, es un cáncer que al final va a ser metástasis. Si lo único que queremos es que salga uno luego ya, pero que cambie la cosa. Que cambie la cosa ya de más seguridad. Esta es una de las principales exigencias de los chilenos ante el aumento de la criminalidad. Y es que el miedo parece haberse convertido en parte de la rutina. La seguridad está muy mal. Uno sale y no sabe si regresa. En solo una década, delitos comunes han registrado una alza acelerada. En el caso de la extorsión, la Fiscalía chilena registró 39 casos en 2013 y 769 en 2023, un aumento del más del 1000%. También los secuestros aumentaron más del 130%, pasando de 361 en 2014 a 857 en 2024.
El temor de los ciudadanos es tanto que solo el 39% se sienten seguros al caminar solos en la noche, según la última encuesta de Gallup en 144 países, que ubica a Chile como el sexto peor en esta medición. La gente no anda tranquila, ya tú en la noche no podés salir ya ni el auto a un bar, porque también el auto te lo pueden hacer un turbazo. La percepción de inseguridad también ha sido vinculada, según sondeos, a la llegada de inmigrantes. Una encuesta de la Universidad Católica de Chile en 2023 revela que para el 91% de los ciudadanos el ingreso de extranjeros tenía efecto en la delincuencia. La delincuencia chilena, que no estaba acostumbrado a ejercer esa violencia, que si yo, tuvo que adaptarse, digamos, ¿no es cierto? El Ministerio Público reportó la presencia de 16 bandas transnacionales dentro del país proveniente de Venezuela, Colombia, Ecuador, China, República Dominicana, Estados Unidos, además de las propias organizaciones chilenas. Precisamente este año, el presidente Gabriel Boric reconoció que a través de sus fronteras han ingresado grupos criminales extranjeros. Denunciamos que en la inmigración irregular se han introducido grupos minoritarios que forman parte del crimen organizado y del narcotráfico transnacional, lo que afecta a la seguridad de nuestro país. Las cifras de la Fiscalía muestran que los principales delitos están relacionados con drogas y robos. En el caso de drogas, entre los imputados hay mayor incidencia de bolivianos, colombianos, chilenos y venezolanos en ese orden. Para el caso de robos, los peruanos, chilenos, bolivianos, venezolanos y luego colombianos son los imputados con mayor incidencia. Ante la evidente crisis, los candidatos presidenciales en contienda prometieron durante la campaña atajar el problema. Yo no tengo ningún complejo en materia de seguridad, ninguno. Y tengo la mano bien firme. Los que van a tener miedo a futuro en 121 días más son los narcotraficantes, el crimen organizado y los terroristas. Yo ya no me compro el tema de las organizaciones de derechos humanos que siempre están protegiendo a terroristas, delincuentes y narcotraficantes. Prefiero proteger los derechos humanos de la gente honesta. Bala o cárcel para los criminales. Vamos a aplicar la ley antiterrorista. Lograremos que los chilenos puedan volver a caminar tranquilos por nuestras calles. Además de seguridad, los aspirantes coinciden en la necesidad de fortalecer el control migratorio en Chile, donde residen más de 1,9 millones de inmigrantes, 336.000 de forma irregular, según el Instituto Nacional de Estadística. Javier, regreso con ustedes. ¿Qué tanto va a pesar la inmigración como preocupación en esta conversación? Y se lo pregunto porque genera cierta sorpresa ver a la candidata oficialista liderando los sondeos cuando ha sido uno de los grandes lunares del actual gobierno. A ver, en primer lugar hay que darse cuenta que el tema de la inmigración o de políticas que restrinjan el paso por pasos no regulares, digamos, el migrante irregular, viene al menos desde la elección del año 2017, es decir, hace 8 años atrás, que viene siendo un tema de discusión y que con menor o mayor éxito ha logrado instalarse en la agenda de discusión pública, ¿cierto? Y si bien es cierto, la candidata oficialista es la que lidera las encuestas, también tenemos que ver el otro lado, donde 3 candidatos que están más o menos dentro, que suman más o menos más del 50% del apoyo en encuestas, tienen como eje principales los temas de regular o de restringir el paso de entrada de migrantes irregulares a nuestro país. Con mayor o menor grado, por supuesto, hay algunos que son mucho más extremos, ¿cierto? Que quieren desde contratar $300 millones en aviones para expulsarlos, otros que quieren sacarlos de manera caminando, etcétera, o poner minas antitanques, dirán, para que no pasen los migrantes por el altiplano, pero con mayor o menor grado es una de los puntos clave, particularmente en la zona norte y en la región metropolitana, donde esto se ha visto con mayor fuerza. Es parte del discurso de los candidatos de la oposición que han hecho de este tema uno de los grandes temas para poner en la discusión. Si bien es clave, tampoco hay que dejar de lado otros temas que han venido instalándose y que en alguna medida cuando uno analiza los discursos y cuando uno analiza incluso los programas de gobierno o los debates en los cuales participaron todos los candidatos, uno se da cuenta
cuenta que los grandes temas siempre son y se tratan de aquellos que fueron instalados por los candidatos de oposición, por los candidatos de centro derecha o por los candidatos de derecha. Hay muy pocos temas hoy en el debate público y que puedan ser importantes para el elector que fueron instalados por el oficialismo o por la candidata de continuidad del Partido Comunista que hoy lidera las encuestas de manera relativa, digamos, porque, digamos, si hacemos un análisis de fuerzas, claramente hoy es una fuerza minoritaria la candidatura del Partido Comunista en comparación a 3 o 4 fuerzas de centro derecha que se están disputando, digamos, quién pasa a la segunda vuelta. Alejandro, este asunto de la seguridad, veíamos a la candidata Evelyn Matei decir que en su primer día como presidente, si llegaba a ser elegida, iría a la frontera. ¿Le pasará factura entonces al oficialismo, si bien pueda hoy liderar el conteo? Es decir, en un balotaje se terminaría invirtiendo la cosa a razón de la seguridad. A ver, es un tema muy importante, sin duda debe ser el tema que más se está discutiendo hoy día en el país, pero no necesariamente es aquel que va a tomar finalmente la agenda o va a ser el que va a decidir, porque el votante no tiene una sola dimensión, sino que tiene múltiples dimensiones. Hay posiciones ideológicas, hay temas económicos, hay temas de desempleo, hay temas de seguridad, hay agenda valórica, es decir, hay una multiplicidad de factores que influyen en cómo se toma la decisión del voto. La posibilidad de que haya gobernabilidad o no. No es lo mismo si en la derecha pasa Kaiser, así pasa Kast o pasa Parisi, que efectivamente no todos ellos aseguran la posibilidad de formar un buen gobierno y un gobierno que pueda estar 4 años. Por lo tanto, es efectivamente la seguridad un tema, es la migración un tema muy importante también, pero no necesariamente es el tema que decide, porque en realidad hay bastantes otros temas que están dando vueltas en el país. Hay corrupción, hay temas de delincuencia de cuello y corbata, por ejemplo, en Chile se permite el secreto bancario y las derechas no han permitido el liberar el secreto bancario para seguir dónde están los recursos, de dónde vienen los recursos, cómo se lavan los activos en el país. Por tanto, hay varios temas que son muy importantes para la decisión final, ya sea la que tenemos hoy día o la decisión que vamos a tener exactamente en un mes más. Por supuesto, la economía es uno de los asuntos que también aparecen en esa cima de preocupaciones de los chilenos. Sin embargo, la inmigración pues es innegable, también ha centrado el debate, ya sea porque los ciudadanos, de acuerdo con los sondeos, adjudiquen a esta problemática también parte de la inseguridad o porque los propios aspirantes lo pongan en la mesa de conversación. Los extranjeros indocumentados, en su mayoría venezolanos, parecen estar en la mira de buena parte de los candidatos que compiten en las elecciones generales de este domingo. Entre estos inmigrantes, entre los que también hay colombianos o peruanos, ahora reina el temor ante la posibilidad de ser deportados. Yo quiero que también escuchemos sus voces. Esto dicen. Llegué acá a buscar calidad de vida para mis hijos, pues. La venezolana Zoe García renació con su familia en Chile tras migrar en 2020. Con la elección del nuevo gobierno podría ser deportada, pero dice que solo así se irá del país. Eso me da igual miedo, porque imagínate, yo digo, me mandan para Venezuela, en Venezuela no tengo casa. Y me mandan a Venezuela con mis hijos, cuando ya mis hijos tienen una vida estable en Chile, porque a pesar de que no están legales, que no estamos legales, mis hijos tienen una vida estable, están estudiando. Entonces, no sé, me parece como inapropiado que esos presidentes hablen esos temas y siempre como que sea los migrantes, los migrantes, los migrantes. García asegura que vive tranquila en el asentamiento Nuevo Amanecer, al oeste de la capital chilena, donde unas 2.000 familias se encuentran apiñadas junto a lo que fue un vertedero de escombros. En gran número son haitianos, peruanos, venezolanos y colombianos, que construyeron modestas casas, una pegada a otra. Disponen de agua potable, pero no hay alcantarillado, y están conectados de manera clandestina a la red eléctrica. Igual hay personas que emigran porque quieren mejor futuro dar a sus hijos, ¿no? Pero a veces uno emigra y no hay posibilidades de cómo hacer los papeles. Claro, eso también sería un poco que
que la autoridad o el presidente que entre igual dé, aunque sea como dice, una prórroga, alguien como pueda, porque tampoco no sería la idea que lo echen así nomás. La campaña para las elecciones del domingo en Chile se desarrolló en un contexto dominado por el temor a la inseguridad que una mayoría asocia con los indocumentados. El combate a la delincuencia y a la migración irregular contra los programas de todos los candidatos. Yo lo veo malo, sí, porque toda persona tiene una oportunidad. Y de igual manera, Chile me parece muy bonito, me parece encantador, pero para mí pienso que él tiene que darle como oportunidad a la gente, como vale papeles, para que no ande así ilegal. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la población migrante se duplicó en 7 años en Chile y alcanzó al 8,8% del total del 2024, en este país de 20 millones de habitantes. Si bien la tasa de homicidios se triplicó en la última década, hasta llegar con los 6,7 por cada 100.000 habitantes, se ubica por debajo del promedio de la región, de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes. Javier, ¿qué diferencias hay entre lo que propone la oposición y lo que propone el oficialismo en materia de migración? A ver, hay una diferencia que se vio en los debates, en los distintos debates, porque la candidata oficialista de continuidad del Partido Comunista, Janet Jara, ella en los debates que lo que buscaba era empadronar, es decir, saber quién era quién de los migrantes irregulares. Lo que eventualmente, y sabemos que por lógicas burocráticas de cómo funciona el Estado, eso claramente era abrir la puerta hacia una regularización masiva y con eso además también generar un efecto llamada para más migrantes que pudieran venir a seguir estresando los distintos servicios públicos que entrega nuestro país en general y además aumentar los grados de informalidad en el trabajo, etc. Mientras que la otra diferencia, los 3 o 4 candidatos o 5, y aquí voy a sumar a Marco Enrique Minami, que es un candidato muy menor, muy marginal en esta discusión de 8 candidaturas, ¿cierto? Es que parte desde la expulsión de candidatos como por ejemplo Johannes Kaiser, que habla de quitarles derechos que ya tienen los migrantes irregulares, como por ejemplo la atención de salud o la educación que tienen los hijos de migrantes, y por otro lado también están las expulsiones o la invitación a salir del país, como lo dijo el candidato José Antonio Kast. Y aquí de los 8 candidatos, todos, o de 8 candidatos, solo uno al menos intenta poner un poco de racionalidad al tema, porque no basta con amenazar a los migrantes irregulares de expulsarlos, porque sabemos que materialmente es prácticamente imposible expulsar a 300.000 personas. Hay que ser realista. Y eso fue Marco Enrique Minami, el único candidato que más o menos entendió el asunto, el alcance. Sin embargo, se trata de una candidatura marginal, menor, pero el resto de los candidatos, digamos los 3 o 4 de la oposición que hoy día están arriba, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Evelyn Matei y Franco Parisi, están con posiciones de criminalizar a la inmigración irregular y perseguirla desde el interior y no dar cuenta que se trata de un fenómeno mucho más estructural. Aquí poco se habla, por ejemplo, del carácter de la amenaza a la seguridad colectiva, por ejemplo, que implica tener un régimen dictatorial en la región, como lo es el de Maduro en Venezuela, y como sus alianzas, por ejemplo, con otros regímenes autoritarios totalitarios, como Rusia, Bielorrusia, quienes ocupan a los migrantes como escudos para hacer estrategias de guerra híbrida en Europa. Bueno, asimismo está ocupando en este caso Venezuela con la población migrante, ¿cierto?, de presionándolos de alguna forma para que abandonen el país y de esa forma también buscar desestabilizar las democracias latinoamericanas del eje andino. Entonces, aquí todos se quedan como en la mirada mucho más local o de querer expulsar o llevar caminando o poner minas, pero no van al fondo del asunto, que es mucho más importante y grave, que es cuál es el riesgo que tenemos como región latinoamericana, sudamericana, ¿cierto?, tener un totalitarismo como Venezuela en este rato en nuestro continente. Alejandro, mucha atención, porque a esta hora la televisión pública chilena publica los primeros sondeos a boca de urna que sitúan, según por supuesto las empresas que están realizando estos sondeos, a Janet Jara en el primer puesto con un 33% de las preferencias, seguida por Evelyn Matei de
20%, que parece irle bien en estos primeros conteos. Por supuesto, la cosa puede cambiar de manera notable a medida que se conozca más información, a medida que se oficialicen los primeros resultados. En tercer lugar tendríamos a José Antonio Kast. En el cuarto lugar a Johannes Kaiser, el libertario que ha crecido enormemente en las últimas semanas de la campaña. Alejandro, ¿qué nos dicen estos primeros datos? La verdad es que no dicen muy poco o nada, porque estos datos son datos de ciertas mesas y ciertos lugares muy específicos que nos dan cuenta de una visión integral del país. Por lo tanto, no hay que darle mucho valor a estos primeros resultados que muestran la televisión o el boca a boca de algunas encuestas. En Chile, en general, a eso las 19 horas, es decir, aproximadamente en 30 minutos más, o un poquito más, el servicio electoral ya debiese dar los primeros cómputos y con el 5% de los votos, 6% de los votos de la elección presidencial, ya se puede proyectar cuál va a ser el resultado. Pero este boca a boca, salida de urna, que es el conteo a viva voz en algunas mesas, en algunos colegios, es muy poco, no es representativo y da muy poca cuenta de lo que verdaderamente está, lo que vaya a ocurrir.